Muy buenos días a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud Referencias y Urgencias. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 16 de noviembre, con el tema Aspectos legales de la práctica médica, a cargo de la doctora Estela Quirós Malca, especialista del Hospital Nacional 2 de Mayo. Quisiéramos recordarles a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas mediante el chat y estas serán respondidas al término de la ponencia. Bienvenida, doctora Estela Quirós Malca. Es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Quedamos atentos a usted. Muchas gracias, buenos días. Un gusto también compartir con Telesalud, con la capacitación de los colegas que puedan acceder. Y lo que quiero hacer énfasis hoy día es que esta presentación no es válida solamente para los médicos, es para cualquier profesional de la salud, digamos. Todos estamos inmersos en los mismos temas que vamos a tratar. Bien, voy a empezar contándoles un caso que pasó en noviembre de 2018. Fue condenado a una pena de 6 años de pena privativa de la libertad un oftalmólogo que trabajaba en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión en Huancayo y que quiso cobrar a un paciente 500 soles por sus servicios. El quinto juzgado penal unipersonal de Huancayo, Junín, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, impuso dicha pena contra Juan Carlos Rojas Calderón. Los nombres y apellidos son públicos, el lugar es público, por eso es que podemos mencionarlos. De otro modo son cosas confidenciales que no podrían ser, pero esto es de acceso público. Por eso es que va con nombres y apellidos, ¿no? En la modalidad de cohecho pasivo impropio, en agrado bio del Estado, del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión. La jueza Carrera Tupac la inmediata ejecución de la pena para su captura e internamiento al centro penitenciario de Huancayo. Asimismo, se le impuso 365 días multa y la inhabilitación por el plazo de 6 años, consistente en la privación de la función que ejercía. Y además se fijó la suma de 20.000 soles por concepto de reparación civil. Entonces vamos acuérdense de estas cosas porque más adelante vamos a saber cómo es que ha afrontado todas estas cosas el colega. Según los hechos, que lo que sucedió fue, miren, 3 años antes de la condena y un poco más, abril 2015, un ciudadano, que es el paciente, Calderón Sedano, sufrió un accidente de trabajo, se cortó la cara con una moledora, fue llevado al Hospital Carrión por sus hermanos. El oftalmólogo en mención revisó la cara del paciente y le recetó medicamentos que no habían en la farmacia del hospital ni en farmacias aledañas. Ante la dificultad para encontrar los medicamentos, los familiares del paciente le refieren al médico que si tuviera las medicinas le vendiera. El oftalmólogo respondió que, comillas, tenía que coser el ojo porque las telas le habían afectado y que eso era muy trabajoso, riesgoso y muy complicado, lo que refieren los familiares, tal cual se copia igualito entrecomillado. Según la denuncia, pidió 800 soles que incluían los medicamentos y la operación. Los familiares solicitaron una rebaja, el imputado accedió y solicitó la suma de 500 soles. Y ya vimos todo lo que pasó después. 6 años sin poder trabajar porque está inhabilitado, además de ir a la cárcel, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con el tema de responsabilidad. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad que asumimos todas las personas en general, pero ahora vamos a hablar específicamente de la responsabilidad médica, ¿no? La responsabilidad tal cual como obligación de dar cuenta ante la sociedad por las consecuencias de un hecho o un acto. Y la responsabilidad médica es la obligación que tenemos los médicos o cualquier otro profesional de la salud de dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados durante la práctica profesional, cuya naturaleza y resultados sean contrarios a sus deberes, por incumplimiento de los medios y cuidados adecuados en la asistencia de un paciente. Entonces, ¿cuáles son los tipos de responsabilidad frente al paciente, no? Van a ser de tipo moral, ética, civil, penal y administrativa. Recuerden, son 5 formas de responsabilidad. Vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. La responsabilidad moral, la que no está sujeta a penas ni a castigos, su incumplimiento trae consigo un cargo de conciencia, queda libre albedrío, puede ser cumplida o no, el castigo es interno, de carácter muy personal, no trasciende hacia la justicia,
y el único juez en todo caso es la conciencia personal, que por ahí yo siempre comento con mis alumnos, pareciera que a algunos colegas por ahí se les durmió la conciencia, hacen cosas y después no entendemos cómo pueden dormir tranquilos, digamos, porque ese es el remordimiento de conciencia. Bien, la responsabilidad ética, la que asegura una práctica honesta, una conducta honorable. En nuestro ámbito está contenida en el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú para los médicos, para los otros profesionales en sus respectivos colegios, en sus respectivos códigos, ¿no? En sus respectivos comités de ética y está juzgada por ellos también. Su incumplimiento genera faltas en la ética y da lugar a sanciones según la gravedad de la falta cometida. Y vamos a mirar algunas cosas que han pasado ahora durante la pandemia. Esto fue presentado por el presidente del Comité de Ética del Consejo Regional Tercero. Y dice, la Asociación Médica Mundial, debido al compromiso en cuidado de los enfermos, los médicos tienen individualmente la obligación de proveer cuidado médico urgente en situaciones de desastre. La atención a pacientes con COVID-19 sin las debidas medidas de protección convierte a los médicos no solamente en una población de alto riesgo a infectarse y de enfermar, sino también de convertirlos en vectores del virus y transmitir la enfermedad a otros pacientes. Resulta evidente que atender a pacientes con la posibilidad de transmitirles el virus SARS-CoV-2 es una actitud manifiestamente contraria al principio de no maleficencia, esto es, no generar daño alguno al paciente. Y entonces dice, muchas veces se pide al médico y al personal de la salud en general tomar acciones heroicas al enfrentarse a este enemigo invisible sin tener en cuenta si tiene o no las armas suficientes y necesarias para ello. Se pide heroísmo a los médicos, pero conviene no olvidar que la tarea del héroe no es inmolarse, ¿no? El médico puede negarse a atender a los pacientes críticos si no cuenta con los medios protectores para enfrentar los riesgos a su propia salud. La deontología no obliga a los médicos a poner en riesgo su seguridad, su salud y su vida. Como dice la Organización Médica de España, los médicos son el escudo protector que tienen el deber de mantenerse saludables porque la población los necesita. Perdón un minuto. Responsabilidad. La otra forma de responsabilidad que enfrentamos es la responsabilidad civil, que implica una indemnización con dinero por parte de quien perpetuó el daño. Si el médico causa algún daño físico, moral o psíquico, es responsabilidad del mismo indemnizar a la persona agraviada. Y obviamente tiene que haber relación entre el acto negligente y el daño. La responsabilidad civil está contenida en el Código Civil, y ahí vamos a mirar cómo en el artículo 1969 y 70 dice que aquel que por dolo o culpa causa daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Esto, el código es en general, digamos, pero se aplica en este caso la responsabilidad de los profesionales de la salud. En 1970 dice que aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, que de hecho es la nuestra, causa daño a otro, está obligado a repararlo. Y ahora tenemos que recordar que hay un artículo que también, digamos, nos exonera de culpa. ¿En qué sentido? Cuando el daño que sufre la persona fue consecuencia de un caso fortuito. ¿Qué significa esto? Que era algo que no puede preverse, digamos, es algo al azar, no había modo de saber antes que pasara, que iba a pasar esto, y pasó. Por ejemplo, estar operando y que haya un temblor, un terremoto, y que caiga algo sobre el paciente y le haga un daño, eso no puede preverse, es un caso fortuito, y entonces el autor no está obligado a la reparación. La responsabilidad penal, la obligación de someterse a la pena a consecuencia de un delito comprobado. Para que un acto médico sea sancionable penalmente debe cumplir con dos requisitos. Primero, que demuestre la condición de haberse ejercido por acción o por omisión, que vaya por parte del médico, y que este ejercicio haya generado un daño consumado. Entonces tiene que haber acción, el médico hizo algo o dejó de hacer algo, pero que además esto produjo un daño.
y que esta acción esté tipificada como delito contemplado en el Código Penal. Y como vamos a ver, van a ser los mismos requisitos que nos piden para hablar de mala praxis. Luego tenemos que recordar que hay actos culposos y dolosos. Vieron, por ahí está como mezclado el tema de culpa y dolo, ¿no? Desde el punto de vista jurídico hay responsabilidad penal y civil. En ambos casos puede ser por actos que sean culposos o dolosos. Los actos culposos son aquellos que se producen sin que el autor lo haya planificado. El autor no quiere el resultado antijurídico, sin embargo, van a ser considerados delitos, entre comillas. Las lesiones producidas por un acto médico se consideran de tipo culposo, porque siempre, digo, hay la voluntad de ayudar a la persona, mejorar al paciente, curarlo, y no hay intención de dañarlo, ¿no es cierto? Tipificados en el Código Penal como delitos culposos, entonces podrían cometerse solamente dos. El paciente fallezca, y esto se va a llamar homicidio culposo, ¿no? Que se reprime con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años, y las lesiones culposas, ¿no? Pena privativa de libertad no mayor de 1 año. Entonces, aquellos que se van a producir por cualquiera de las formas de culpa que vamos a revisar a continuación, van a ser delitos, considerados delitos, pero culposos. Y vamos a ver que a diferencia de los otros, donde sí hay voluntad de conseguir el resultado, estos se van a llamar delitos dolosos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un certificado médico falso se hace con pleno conocimiento, a través de un engaño, para conseguir algo. Y eso ya no va a ser culposo, va a ser doloso. Tampoco va a ser, también va a ser falta ética, pero a la vez va a ser un delito contemplado en el Código Penal. Entonces, los actos dolosos sí hay intención de daño, ¿no? De engaño mediante astucia, artificio, maquinación. El autor quiere el resultado. Entonces, el dolo es una conducta voluntaria, ¿no? Reconocible, con conciencia delictiva, con conocimiento de la finalidad. Para ello se requiere intención de no cumplir, intención de dañar, intención de provocar un consentimiento mediante engaño. Entonces, los elementos, obvio, tiene que estar la voluntad, el elemento intelectual, debe saber lo que hace y espera un resultado, y para que exista dolo tienen que existir mínimo los dos elementos. Y unos ejemplos de delitos dolosos, ¿no? Entonces, ejemplos, porque hay más, ¿no? Está el aborto, las mutilaciones y lesiones, eutanasia, violación de la libertad sexual, y eutanasia, fíjense que no dice el nombre de eutanasia, pero la definición es tal cual, ¿no? El que causara la muerte a solicitud por digamos, de que la persona deje de sufrir, la definición de eutanasia. Violación de la libertad sexual, vuelvo a repetir, tráfico de órganos, delito contra la fe pública, y ahí está el certificado médico falso, un informe falso, cualquier cosa falsa, artículo 431, abandono de persona en peligro, y ese se da cuando una persona atropella a alguien, digamos, y se fuga, está dejando a una persona en peligro, pero para el caso de los profesionales de salud, para el caso de los médicos, esto va a pasar, va a suceder cuando, por ejemplo, hay una huelga y el profesional está programado en emergencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se supone que en emergencia son personas que están en peligro, que están pidiendo un tipo de ayuda. Y si el profesional programado para hacer la atención en ese día, en ese momento, no está en la guardia, está abandonando a una persona en peligro. Y si el paciente fallece, se considera abandono agravado, tal cual el conductor que atropella a alguien y se queda pues ahí, si muere es abandono agravado, ¿no es cierto? Bien, por eso ustedes han escuchado que cada vez que hay huelga, inmediatamente, ¿quién va a verificar que los profesionales estén en su lugar de trabajo? Va el fiscal, justamente por esto, ¿no? Entonces, si encuentra que no está, listo. Delito doloso, porque lo hizo, digamos, con conocimiento, adrede y nada, con cualquier motivo, digamos, ¿no? Daño al concebido también está considerado como delito doloso. Como les digo, hay otros, pero estos son algunos de los más importantes. Volvemos a repetir que
causas que eximen de responsabilidad penal. ¿Se acuerdan que hablábamos del caso fortuito, aquel que no se puede prever? Bueno, en el artículo 20 dice que está exento de responsabilidad penal el que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o un ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. El que obra por orden obligatoria de la autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones, el que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición, excepto la vida, ¿no? O sea, nadie puede pedirte que le quites la vida, dice, no, pero es mi vida y yo estoy disponiendo de ella. No, eso está como excepción. Y sí tiene responsabilidad penal. Desde el punto de vista legal, según el doctor Celis, que presentó esto en una charla en el Colegio Médico, dice que a criterio del jurista Roxin, con relación a los deberes especiales, indica que los deberes de soportar peligros no son deberes de sacrificarse, sino de riesgo, lo que significa que el médico no debe sacrificar su vida ante el inminente peligro que es el contagio del COVID-19 cuando no cuente con los equipos de protección personal. La ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que corresponde al empleador proporcionar a los trabajadores los equipos de protección según el tipo de trabajo y riesgos que enfrentan. Es una falta grave no dotar de equipos para su seguridad. Por otro lado, resulta necesario informar y demandar oportunamente la falta de equipamiento mediante documentación para mayor seguridad jurídica. Esto para los colegas o para las personas que estén programadas tienen que dejar por escrito, acuérdense, estamos todavía en la era del papel, o por escrito o en algún medio que quede grabado, esto, ¿no? El informe y solicitud oportuna de los equipos de protección. Desde el punto de vista legal, sí es posible que el médico pueda negarse a atender a un paciente por no tener el equipo de protección personal, en tanto está protegiendo su salud y hasta su vida, por lo cual no tendría responsabilidad penal ni jurídica. En la situación del médico sin EPP frente al paciente infectado, sucede un conflicto de bienes jurídicos. La vida y salud del médico frente a la vida y salud del paciente, siendo que la propia integridad del médico vale igual que la del paciente. En este sentido, el negarse a atender en condiciones señaladas está plenamente justificado, ya que el peligro de contagio sin EPP es inminente, por lo que jurídicamente se valora que este peligro expone la vida del médico frente a la del paciente, sumado a que es imposible que la ley obligue al sacrificio de una vida por otra, siendo la vida un fin jurídico superior. El médico expuesto al riesgo tiene derecho a protegerse. Y bueno, ¿cuáles son las penas, ¿no?, que se aplican a las faltas, a estas formas de culpa, ¿no? Son pena privativa de la libertad, restrictiva de libertad, limitativa de derechos o el pago de multas. Y por último tenemos la responsabilidad administrativa. Si el médico es un empleado público, trabaja para el Estado en cualquier modalidad, de acuerdo a las faltas, las sanciones están tipificadas en el Decreto Ley 276, la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que está bien viejita ya, y su reglamento que es del año 90, el 00590. Para regímenes especiales como Seguridad Social u otros, tienen alguna norma especial, pero que en general es, digamos, lo mismo que esta ley de bases, ¿no? Y acá tengo un cuadrito que nos hace un resumen de lo que acabamos de hablar. Entonces, miren, tenemos las 5 formas de responsabilidad aquí, donde dice tipos de responsabilidad: moral, ética, civil, penal y administrativa, ¿no? Entonces, ¿quién sanciona la responsabilidad moral? Bueno, no hay establecida, la establece la propia persona que falta a su responsabilidad, en todo caso, ¿en base a qué? A la conciencia. ¿Y cuál va a ser la sanción? Bueno, un remordimiento de conciencia, si es que por ahí tiene todavía, ¿no? Las otras formas de responsabilidad sí vemos quién es el responsable. ¿Quién es el responsable de sancionar la falta de responsabilidad ética? El médico del Perú o el colegio profesional que corresponde, enfermeros, obstetrices, qué sé yo, cualquiera, ¿no? ¿En base a qué? Al código de ética y deontología de cada colegio profesional. ¿Y cuáles van a ser las sanciones? Para los médicos van a ir desde nota de extrañeza, amonestación privada pública, multa, suspensión del ejercicio profesional, máximo por 2 años, y bueno, la pena máxima, expulsión del colegio médico,
que hasta ahora que yo conozca tenemos por lo menos un caso en Puno, de un médico que fue acusado de violación y era un delincuente, mejor dicho, y lo expulsaron. Y el otro caso famoso, el caso del cirujano plástico doctor Max Álvarez, ¿no? Que fue condenado a prisión por unos hechos de una paciente fallecida y por otras denuncias, porque se supone que era el cirujano de las estrellas, y bueno, fue condenado a 8 años de cárcel y falleció, faltándole poco para salir, falleció en prisión. Y bueno, la responsabilidad civil, ¿quién sanciona? El Poder Judicial, ¿en base a qué? Al Código Civil, ese es el documento en el cual se busca la falta de la responsabilidad civil. ¿Y en qué consiste la sanción? En el pago en dinero por indemnización, ¿no? La indemnización por daños. La responsabilidad penal, cuando el daño ocasionado esté tipificado como delito, por eso teníamos que saber y vimos que al menos hemos visto 9 delitos, ¿no? También sanciona el Poder Judicial en base a qué documento, al Código Penal, y cuáles las sanciones, bueno, de pena privativa de la libertad, o ya hemos visto, ¿no? Responsabilidad administrativa, ¿quién va a sancionar? La autoridad de salud, en todo caso, ¿de dónde? Del lugar donde cada uno de nosotros trabajemos. En todo caso, si es un hospital, será el director del hospital, el jefe del centro de salud o quien haga sus veces, ¿no? En base a qué dijimos, al decreto 276 y su reglamento, y bueno, las sanciones van a ir desde amonestaciones verbales o escritas, suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 30 días, cese temporal, ¿no? Sin goce de haber, y hasta destitución del cargo. Y eso obviamente después de que ha pasado un proceso administrativo, ¿no? Que va a culminar con la sanción. Entonces, volvemos ahora a tratar el tema de la culpa. ¿Se acuerdan que hablábamos de dolo y culpa, ¿no? Dolo, delito y culpa. Los elementos de la culpa, bueno, la voluntariedad de la acción o omisión, involuntariedad del hecho, o sea, voluntariamente yo voy a hacer algo, voy a dejar de hacerlo, pero no quiero que le pase algo mal al paciente, ¿no? Y que esto que pasa, el daño que va a ocurrir, se verifica por las formas de culpa, que son estas 4. Imprudencia, negligencia, inobservancia de las normas, deberes y reglamentos, que para los abogados, esto último, bueno, no se considera culpa, sino ya más bien entra en la categoría de delito. Empezamos definiendo la imprudencia, ¿no? La imprudencia es cuando yo hago algo llevada a cabo por personas, no pretenden lesionar, pero no adoptan las condiciones necesarias para evitar que el daño se produzca. No prevén, no adoptan la diligencia que les es exigible y pueden generar un daño. El caso emblemático, digamos, de un ejemplo de imprudencia es el caso del llamado doctor Taladro, ¿no? Doctor Taladro, que trabajaba, no sé si sigue trabajando en Andahuaylas, y realizó un procedimiento quirúrgico, no sé si una o más veces, a un paciente joven que sufre un traumatismo craneano y tiene un hematoma subdural, y para drenar este hematoma utiliza materiales de la ferretería, ¿no? A pesar de que no ha generado consecuencias dañosas, porque el paciente en este caso se recuperó, sin embargo la posibilidad de daño por el uso de material no médico en la práctica médica es altísimo, aumenta proporcionalmente a la frecuencia con que se practica. Digo, si sigue trabajando con el taladro o la ferretería, tiene posibilidades de tener alguna complicación. Ejemplo de imprudencia, no es prudente utilizar, digamos, elementos no diseñados para la cirugía, en este caso dijo que era emergencia, y bueno, gracias a Dios no pasó nada, porque si hubiera pasado algo ya la cosa cambiaba, ¿no? Entrar a operar una catarata cuando el equipo de FACO, por ejemplo, tiene fallas en el contacto del tomacorriente y obviamente en algún rato se detiene y la cirugía se complica. Entonces, realizar la acción sin tomar la previsión y cuando la prudencia te dice puede pasar algo, mejor no lo hagas, eso se llama imprudencia. Colocar una malla en una cirugía a pesar de que hay una lesión de intestino, está contraindicado, se sabe que pueden provocar complicaciones, pero el médico dice, no, no pasa nada, no pasa nada, después se infecta, el paciente se queda más tiempo y hasta corre el riesgo de morirse, ¿no? Estos dos casos que le pongo como ejemplo, bueno, uno es yo
presencialmente vi un caso así, y el segundo fue presentado también en una discusión de caso clínico. Y hablamos de la segunda forma de culpa, y ahí estamos hablando de la impericia, ¿no? Falta la capacidad, la habilidad, la experiencia, el conocimiento de que emprende un acto médico, realiza una acción, especialmente cuando estos no han sido certificados por alguna institución reconocida legalmente. Es médico que no teniendo una especialidad quirúrgica realiza operaciones, por ejemplo, y obvio, o pasa cuando los médicos residentes terminan, por ejemplo, y todavía no tienen el título, pero se supone que ya son casi especialistas sin título nada más, y realizan una rinoplastia o algo y son denunciados. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pedir el juez? Tráigame su título de especialista. No tiene impericia. El médico cirujano que se dedicó a la administración por varios años vuelve a operar, ¿no? Perdió pericia, digamos, experticia, ¿no? No, por lo menos hasta que vuelva a recuperar esto, va a pasar algún tiempito. En anestesiología no indica la dosis adecuada de anestesia a cada paciente porque no aprendió, digamos, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de alguna forma de impericia. Y hablamos de negligencia cuando se deja de hacer algo, ¿no? No se toma la precaución, es una falta no intencional, el médico está capacitado, y la forma pasiva de la imprudencia, ¿no? Omite o deja de hacer algo. El paciente sale de la sala de operaciones y el médico dice, no pasa nada, no sube las baranditas de la camilla, el paciente despierta, se cae, puede romperse la pierna, otra cosa, ¿no? Entonces, dejar de hacer algo, ¿no? Pensar que no pasa nada. Entonces, dice la forma pasiva de la imprudencia, porque, por ejemplo, al hacer una cirugía, dejar una gasa dentro del abdomen es imprudencia. La prudencia te dice, se podría esconder, se puede quedar, no dejes ahí una gasa. Y después no retirarla, o sea, dejar de hacer algo, que es no buscarla bien y retirarla, bueno, esa es la negligencia. Entonces, negligencia viene de pereza, dejo de hacer algo porque no. Imprudencia hace algo. Imprudente es el que cruza una vía rápida sabiendo que puede venir un carro y lo va a atropellar, digo. Lo atropella, imprudencia, ¿no? Negligencia es dejar de usar el puente peatonal. Bien, inobservancia de las normas, deberes y reglamentos, que les dije que para algunos abogados esto ya es, cae dentro de los delitos, y son las más penadas, ¿no? Debidas al menosprecio de las normas, según el artículo 111 del Código Penal, delito culposo, el delito culposo generado por inobservancia de las normas y deberes, puede tener hasta 6 años de pena privativa de la libertad. ¿Se imaginan? 6 años ya es prisión efectiva, ¿no? Hasta 4 años puede ser prisión suspendida. Bien, ejemplos, ¿no? Abandonar la guardia, obvio, sin comunicar previamente, sin pedir permiso. Si es una emergencia, usted se puede ir, pero avisó al jefe, avisó a alguien, y máximo, apenas pueda. Eso significa, lo ideal al día siguiente está enviando la comunicación por escrito. No, que yo les he encargado. Nadie va a asumir una responsabilidad después si es que pasa algo. Y ven que abandonar la guardia puede convertirse en una cuestión bien delicada, dado que puede ser acusado de abandono de persona en peligro, y si el paciente fallece, abandono agravado. Bueno, operar en sala contaminada, ausentarse de sala de operaciones antes que termine la cirugía, ejercicio de las funciones en las condiciones inadecuadas, uso de instrumentos no estériles, empleo de equipos con fallas técnicas, inobservancia de las medidas de bioseguridad, abandono del paciente. Se dan cuenta que todas estas cosas que van con inobservancia van a estar escritas ya en algún lugar, ¿no? Entonces hay un reglamento, hay algo escrito que dice, usted tiene que hacer esto, 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 y deja de hacerlo, deja de observar la norma, deber o reglamento. Y volvemos a insistir que delito es también el que se presenta cuando cualquier profesional de la salud, enfermero, obstetriz, etcétera, o odontólogo, lo que sea, o cualquier persona que no tiene el título de médico, donde puede estar un técnico, chamán, curandero, etcétera,
que no esté colegiado y que realice algún acto médico en el Perú va a cometer un delito que se llama ejercicio ilegal de la medicina. El Código Penal establece que será reprimido con pena privativa no menor de 1 año ni mayor de 4, lo cual parece muy poquito en realidad. Esto ojalá que lo arreglen más adelante, o con prestación de servicio comunitario de 20 a 100 jornadas, el que simulando calidad de médico u otra profesión de las ciencias médicas, sin tener título profesional, realiza cualquiera de las acciones siguientes. Quiere decir que alguien que funge como enfermera, digamos, sin tener el título, también va a caer en esto mismo, ejercicio ilegal. Digamos, que hace estas cosas, ¿no? Anuncia, emite diagnósticos, prescribe, administra o aplica cualquier medio supuestamente dirigido al cuidado de la salud, aunque sea gratuitamente. Pide dictámenes o informes destinados a sustentar el diagnóstico, la prescripción o la administración a que se refiere el inciso 1. Entonces, ejercicio ilegal de la medicina. No es intrusismo. Esto es un delito. ¿Y por qué está contemplada en la Ley General de Salud? Que todos los profesionales en el Perú, para poder ejercer de modo legal, tenemos que estar, 1, tener el título a nombre de la nación, y 2, tenemos que estar colegiados en nuestro respectivo colegio profesional, obligatoriamente. Entonces, les decía que a diferencia del intrusismo es cuando el médico de una especialidad determinada invade el campo de otra. Un médico internista, por ejemplo, que realiza una cirugía plástica u otros, ¿no? Y hay problemas en estos casos por cuando los campos de acción de las especialidades no están claramente delimitados. Por ejemplo, bueno, otorrino, cabeza y cuello, que están, digo, el especialista en cabeza y cuello dice, bueno, a mí del cuello para arriba todo, ¿no? Y ahí está la nariz y bueno, por ahí se mete a hacer cosas, o puede pasar en otras especialidades también. Y no podemos dejar de mencionar el tema de la mala praxis, ¿no? Existirá mala praxis en el área de la salud cuando haya un daño en el cuerpo o en la salud de una persona, sea parcial o total, limitado en el tiempo o permanente, como consecuencias de un accionar profesional realizado con imprudencia, impericia, negligencia en su profesión o arte de curar, o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, con apartamiento de la normativa legal aplicable. Entonces, ven que acá están las 4 formas de culpa de las que hablamos y la definición de mala praxis, ¿no? Entonces, ¿cuándo se configura una mala praxis? Para que quede configurada es imprescindible la presencia simultánea de al menos 3 elementos. Que haya una culpa, digo que imprudentemente entré a hacer una cirugía, digamos, o dejé de hacer algo durante una cirugía. Esto produjo un daño al paciente, que haya evidencia de nexo entre la culpa, entre lo que yo hice o dejé de hacer, o no sabía hacer y lo hice mal, que es la impericia, y el daño, y que obviamente el cuarto atributo es que haya alguien a quien acusar de esto, ¿no? Es la imputabilidad, que haya una persona imputable, que es la responsable que hizo todo los hechos, digamos, ¿no? Y entonces los requisitos para que se configure la mala praxis, vemos primero, pues obvio, que haya un daño, pero que este haya sido causado por una forma de culpa, que dijimos que eran 4 la forma de culpa, que haya nexo entre A y B, que es el daño a la culpa, y que haya un imputable, ¿no? Entonces al final, uno o más, porque a veces hay más responsables, ¿no? Entonces la forma de culpa dijimos que son las 4, el daño, el determinismo causal, nexo y la imputabilidad, ¿no? Cuando hay daño sin que exista culpa, no puede hablarse de mala praxis, ¿no? Los casos de caso fortuito, por ejemplo, ¿no? Se produce un daño, pero no había una forma de culpa ahí, ¿no? Y cuando hay una culpa sin que exista daño, no puede hablarse de mala praxis médica. El caso del doctor Taladro, ¿se acuerdan? Que utilizó el taladro de la ferretería y no pasó nada. Bueno, no pasa nada y ahí queda, digamos. Pero eso no significa que el doctor no haya sido imprudente, haya cometido una culpa, ¿no? Que es imprudencia. ¿Qué va a pasar? No pasa nada porque no hay denuncias, no hay daño, todo quedó bien, todos nos quedamos tranquilos. El problema es que muchas veces nos confiamos
por ahí pensamos, ay, no pasa nada. Bueno, a la primera que pase, haya una denuncia, ahí vienen los problemas, ¿no? Y si, ¿por qué no seguí? Qué sé yo, bien. Es que no sabía. No, bueno, por eso es que justamente escuchamos la clase. Cuando culpa y daño están presentes sin que haya un determinismo causal, no puede hablarse de mala praxis, es más difícil de encontrar ejemplos, ¿no? Y bueno, la mala praxis, saben que ha llegado a producir como consecuencia la implementación de las aseguradoras de riesgo de trabajo, los de salud, conocidos como SOAT médico, y esto que ha llevado a que los médicos cada vez estemos más pendientes de cuidarnos, o sea, ¿y cuidarnos de qué? De las denuncias, cuidarnos de los juicios, y entonces esa actitud se va a llamar medicina defensiva. Cuando pedimos exámenes porque no digan o no nos vayan a denunciar, se sabe que el paciente no requiere, pero o pide el paciente o el familiar, pídale un electrocardiograma, porque señora, pero es son gases, qué sé yo. No, porque le duele el pecho y puede ser un infarto, que no sé qué, pero ya lo examinaron, saben que no es, bueno, le piden, ¿no? Entonces, ese acto de hacer cosas que no estarían indicadas porque no las necesita el paciente, pero el médico las realiza para cuidarse a sí mismo de las denuncias, se llama medicina defensiva. Y bueno, recordar que los juicios por mala praxis son de terror, digamos, nadie está más expuesto que el médico, el profesional de la salud, a juicios hirientes. Se les somete a un trato similar al de cualquier delincuente, bueno, son interrogados, maltratados, y qué sé yo, y se les exige siempre el éxito, no se les perdona el fracaso, se los castiga con sabida frase, lo voy a demandar, lo voy a denunciar, ¿no? Bueno, entre los factores está culpar al médico del desenlace de las enfermedades, creer que el acto médico está exento de complicaciones, desconocer que los criterios de atención y tratamiento varían entre los mismos médicos y dependen más de la reacción biológica de cada paciente que de lo que el profesional hace, ¿no? Dejarse influir por abogados que están más interesados en el rédito económico que en la defensa del paciente. Pensar que los problemas económicos pueden ser resueltos si se gana un juicio, obvio por parte de las personas que enjuician a los profesionales, ¿no? Entonces, siempre piensan que los médicos tienen mucha plata y bueno, que van a arreglar su vida a través de un juicio. Y los resultados del juicio, bueno, para el profesional, de terror, ¿no? De terror, desde, qué sé yo, depresión, casos de hasta suicidio por parte de los profesionales que se han visto sometidos a estas situaciones, y obvio el hecho de ir a la cárcel, por ejemplo. Experiencia no deseada para nadie, ¿no? Bien, y miren cómo este aviso apareció en plena pandemia, ¿no? Emergencia médica, comunícate a tales abogados, ¿no? Un aviso ahí en Facebook, ¿no? Miren hasta cuántos lugares puede ser denunciado un médico, ¿no? El Congreso de la República investiga por el interés público la salud de acuerdo a la Constitución, se supone. Hay una comisión de salud, una comisión de fiscalización que pueden hacer investigaciones en casos de presunta mala praxis. Colegio Médico del Perú, las denuncias a la falta ética, ya vimos, ¿no? Comité de Vigilancia Ética y Deontológica, que las deriva, si en caso encuentra evidencias de faltas al código, pasa este expediente con la denuncia y con la evaluación del Comité de Ética previamente al Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimientos o Procesos Disciplinarios, quien vuelve a hacer una evaluación, cita al denunciado, pide su descargo, se hace toda una investigación, se piden más pruebas y qué sé yo, y al final va a emitir una posible sanción. La sanción no la da el comité, ninguno de los dos comités. El comité propone la sanción. Quien sanciona es el consejo directivo, ¿no? El decano y todo el consejo toma decisión, puede ratificar digamos, la propuesta del comité, la propuesta de sanción que envía el comité, puede disminuirla y algunas veces hasta la ha aumentado, ¿no es cierto? Bien, MINSA, que tiene una oficina de Defensoría de la Salud,
hospitales hay comités de auditoría médica que están basados en la norma técnica de auditoría médica, que hacen auditorías de caso, identifican a los presuntos autores, pueden recomendar la denuncia administrativa, ética y penal dentro del hospital, ¿no? En la Defensoría del Pueblo, que evalúa los actos médicos, realiza recomendaciones y sugerencias basadas en el hecho de hacer respetar los derechos de los pacientes. Indecopi, el colmo ya, o sea, el acto médico llega a ser considerado como si fuera, digamos, un bien de consumo, tal cual que usted compra un televisor y sale mal, y bueno, reclama, ¿no? Entonces, cuando sabemos que el acto médico es totalmente, digo, no tiene nada que ver con comprar un televisor, ¿no? Entonces, el Indecopi considera al paciente como un consumidor y al profesional de salud como el proveedor de un bien, de un servicio, de un bien, digamos, en este caso un servicio, ¿no? Impone sanciones pecuniarias, generalmente después de conciliación, y las sanciones, digo, las multas y lo que pagan los profesionales sancionados, ni siquiera son para el denunciante, ¿no? El Poder Judicial, que recibe denuncias civiles y penales, sí mismos. Entonces, miren, acá tantos lados, bueno. Vamos a revisar rápidamente las recomendaciones escritas con el nombre de 10 mandamientos para evitar la mala praxis. Y aquí están en resumen, y vamos a irlos revisando, ¿no? Entonces dice, el enfermo nunca es un objeto, es un sujeto. Convendría además denominarlo un sujeto activo, es decir, partícipe necesario de su tratamiento y de las decisiones que esto conlleva, por lo tanto se lo debe tratar como cual, ¿cierto? No mentir. Entre los médicos legistas se dice que para mantener una mentira se necesitan al menos 10 personas, ¿no? En las declaraciones y escritas nunca se debe incurrir en este error. Se debe escribir todo tal cual ocurrió. La historia clínica es el documento médico legal que debe contener la descripción exacta de los hechos, horas, minutos y todo, ¿no? Si el cirujano operó con personal no capacitado, debe escribirlo. De lo contrario, deberá mentir la enfermera, la anestesista, el cardiólogo, la técnica, etcétera, para sostener la mentira primera. Todos serán condenados por falso testimonio. La historia puede ayudar, o también puede ayudar para bien o para mal, ¿no? En el caso de denuncias. Ser prudente, ¿no? Estamos hablando de no cometer imprudencia. Sensato con buen juicio significa tener el criterio adecuado y una conducta médica que surja del razonamiento y la información. Adquirir pericia, era para la otra forma de culpa. Todo médico debe formarse, acreditar su formación y demostrarla con hechos. Y esto está escrito, ¿no? San Mateo dice, por sus frutos los conoceréis. No debe hacerse lo que no se sabe. No se debe efectuar una práctica en un lugar que no sea adecuado. Ser diligente, lo contrario de ser negligente. Ser cuidadoso, esmerado, poner los medios necesarios para prestar un servicio. Estar verdaderamente al servicio del enfermo, considerándolo un todo. Dejar constancia, y ahí estaban las formas de culpa, ¿vieron? En las recomendaciones anteriores. Todas las edades fueron caracterizadas por algo, la edad de piedra, la de los metales. Hoy todavía vivimos en la edad del papel, ¿no? Para la justicia lo que no está escrito no existe. Ya les digo, en cualquier medio. Y con guardar la evidencia, ¿no? Si en caso no tienen copia o qué sé yo, fotito, no sé. Fotito con mucho cuidado también, porque una de las cosas que tenemos que recordar es que no podemos tomar fotos de las historias clínicas, y mucho menos tomar fotos de la historia clínica con el celular. Porque las fotos que se toman con el celular no es que quedan solamente en el celular, se van a la nube y pueden ser accedidas, digo, cualquiera. Y entonces se pierde la confidencialidad. En el Perú tenemos varias leyes de protección de los datos personales, donde están los datos de salud. Los datos de salud están en la historia. La Ley General de Salud dice que nunca se le debe dar copia de la historia clínica a nadie que no sea el paciente, o a alguien, y se le puede dar
a alguien que el paciente autorice, sino a nadie. Eso incluye al médico tratante. Entonces, el médico tratante, para defenderse, no puede decir, ay, señores del comité, acá les traigo la copia de la historia clínica. ¡Oh! Sancionado porque no cumple la Ley General de Salud. Y peor, si lo lleva el juez, peor. ¿Quién va a pedir la copia de la historia clínica de modo legal? El paciente también lo puede pedir el juez directamente, pero no se lo va a pedir al médico, le va a pedir a la institución. Y ahí no necesita autorización del paciente. Entonces, el paciente... Y cuando usan la historia clínica en las denuncias, los pacientes adjuntan copia de su historia clínica. Y eso es diferente a que la lleve el médico. Entonces, mucho cuidado con las fotitos. Reconocer los límites significa que el médico abandone su soberbia, sepa decir no sé o no puedo. Importantísimo. Yo siempre recomiendo a mis alumnos, cuando uno no sabe algo, la mejor respuesta y la respuesta correcta es no sé. Pero importante porque voy a ir y lo voy a revisar, ¿no es cierto? Hacer sentir a los familiares colaboradores, recordar que el 20% de los juicios es inducido y fomentado por los familiares, cuidarse especialmente de los que no viven con el enfermo o que llegan de otra ciudad, de otro país, que se yo vienen y preguntan, y resulta que había una muy buena relación médico-paciente entre el médico, el paciente o el médico y la familia, y el que llega, pues llega a decir, no, hay que denunciarlo porque bla, bla, qué sé yo. Informar por objetivos, un método que consiste en ir informando al enfermo y sus familiares en forma escalonada, por etapas, definir claramente los procedimientos. Esto también está en la ley, o sea que es derecho del paciente ser informado, obligación del médico informarlo. Ejemplo, la cirugía y sus riesgos, hablar de las complicaciones, cuando aparezca la complicación informar cómo se la tratará y cómo los familiares pueden ir colaborando. Y obvio, cobrar lo justo, ¿no? Una consigna muy importante, el aspecto más difícil, no se debe cobrar de más ni tampoco de menos. Cobrar de más produce en el otro un sentimiento de estafa, cobrar de menos genera desconfianza, no permite al médico disponer de los recursos suficientes para capacitarse, equiparse, ¿no? No tiene que ofrecer al enfermo. Bien. Y aunque no existe una fórmula mágica infalible para evitar la mala praxis, se hace necesario aplicar todos los esfuerzos en el sentido de crear condiciones y mecanismos capaces de contribuir de forma efectiva, por lo menos, a la disminución de esos malos resultados. No olvidar nunca la regla de oro de la bioética, ¿no? Que dice trata al otro como te gustaría ser tratado en las mismas circunstancias, o lo que es lo mismo, un negativo, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti en las mismas circunstancias, cuando estés como paciente, ¿no? Bien, con esto hemos terminado la presentación. Estamos en tiempo como para revisar algunas preguntas, si es que hubiera. Les agradezco haberme escuchado. Sí. Muchísimas gracias, doctora Estela Quiroz, por esta excelente presentación. Tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. Nos preguntan así: ¿la realización de un procedimiento médico en un establecimiento de nivel en el que no hay certificación para ello, por orden del director del establecimiento, eso es ilícito? Ilícito significa que esté fuera de la ley. Digo, el tema no es tan sencillo, ¿no? Dice que el director te ordena y te dice, vaya usted a operar y acá no tengo las condiciones adecuadas en el centro de salud o en el lugar donde estoy. Orden verbal no se debe acatar, acuérdense. Le dice, perfecto, señor director, me lo escribe por escrito porque acá no existen las condiciones necesarias para hacer esto. Voy a poner en riesgo al paciente, es imprudente utilizar un lugar donde no hay las condiciones adecuadas, el paciente se va a complicar, se va a morir. Ahora, si esto es selectivo, usted puede negarse. El tema es cuando se trata de una emergencia, ¿no? Cuando se trata de una emergencia, tiene usted que, va a hacer el procedimiento, lo que tenga que hacer, pero acuérdense, todo por escrito, y se supone que además previamente ya el médico comunicó, dejó por escrito, este lugar no cuenta con lo necesario para poder realizar tal o cual cosa. Que eso está también en el Código de Ética del Colegio Médico, es una de las cosas que tenemos que saber. Si usted llega a trabajar de Serum o de lo que sea a Corocochay y su centro de salud no tiene los implementos, tiene que escribir, mandar una comunicación por escrito
obvio, primero pues a la autoridad competente, que sea quien le corresponde en el nivel siguiente, y también al consejo regional respectivo del lugar donde está trabajando. Entonces, la pregunta era si es ilícito o lícito. Bueno, la ley, digo, en la ley está escrito, están escritos los derechos del paciente, está escrito todo, y una de las cosas que te dice es que tienes que brindar las mínimas cosas de seguridad al paciente. Entonces, si te dan esa orden, y si nos vamos a la pregunta en sí, pues no es lícita, ¿no? No sería lícita. Bien, no sé si me entendieron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Nos preguntan también, si nos encontramos en el SERUNS, ¿la policía puede, mediante oficio, obligarnos a realizar un reconocimiento médico legal sobre un adolescente que ha sido víctima de presunta violación, siendo médicos generales? La policía no te puede obligar nada. Es más, si tú eres médico general y tendrías que saberlo si eres el único médico que estás en algún lugar para poder algunas cosas que son indispensables. Pero la policía no te puede obligar. Hay casos en que dice, el juez le pide, el fiscal le pide. Bueno, la respuesta es, yo no estoy capacitado para hacer una necropsia, por ejemplo, o un reconocimiento específico de alguna que requiere una especialidad. Entonces le dice, señor juez, me manda el pedido por escrito. Primera cosa que usted tiene que pedir siempre es que le pidan por escrito. Sin verbal, no. Porque si usted hace algo de modo verbal, es que me dijo el policía, ¿sí? Bueno, ¿y quién es el policía para decirte que hagas cosas que no te corresponde hacer? Porque no estás capacitado, porque no tienes los medios suficientes para documentar alguna cosa. Entonces, por escrito, señor policía, con todos los datos ahí, y yo responderé por escrito también que esto no se puede hacer, que tiene que ir a una instancia, digamos, de un nivel necesario que cuente con los requerimientos. Obligarte no puede. Muchísimas gracias, doctora. Nos preguntan también, ¿quién debe elaborar el consentimiento informado para la realización de un procedimiento endoscópico? Bueno, la siguiente semana, si no me equivoco, el próximo lunes, tenemos el tema específico, lo vamos a tratar, el tema específico del consentimiento informado. O sea, ahí vamos a hablar de cuáles son las formas, la obligación en el Perú de requerir un consentimiento informado. Pero la pregunta específica de hoy, ¿cuál era? Perdón, me la vuelvas a repetir. ¿Quién está qué? ¿Quién, eh, quién debe elaborar el consentimiento informado para la realización de un procedimiento endoscópico? El consentimiento informado debe ser elaborado por el médico tratante. No va a ir a la clínica y decir, la clínica me tiene este formato de consentimiento y ahí dice que el paciente fulanito de tal, puntitos, autoriza al médico, puntitos, para que le realicen puntitos y ahí escribe, ¿no? Procedimiento endoscópico, qué sé yo, no. Entonces, el consentimiento informado debe ser elaborado. El médico que va a trabajar en una clínica, él tiene que revisar que tenga todos los requisitos del consentimiento informado. Si es un servicio de un hospital o algo, el consentimiento informado se elabora en base al criterio de todos los especialistas, porque pueden faltar cosas, recuerden que va a ser un documento que va a tener justamente toda la información que le permita al paciente someterse al procedimiento o negarse también, ¿no? Y tanto que le va a explicar por qué se le hace, cuáles son las posibles complicaciones del procedimiento, qué sé yo, y todos los datos. Y al final, esto está contemplado en la norma técnica de la historia clínica del MINSA, que es obligatoria para todos los establecimientos que brinden servicios de salud en el Perú. No solamente MINSA, no solamente Seguro Social, para todos, públicos y privados. Y ahí está escrita la definición, está escrito incluso un modelo de formato de consentimiento informado, y
que incluye la revocatoria al consentimiento, que significa que el paciente después decide no someterse al procedimiento, bueno, se puede retractar, digamos, y ahí va a firmar nada más. Eso es la zona roja. Pero igual, la próxima semana tenemos una charla completa sobre los tipos de consentimiento y todo. Muchísimas gracias, doctora. Nos preguntan también qué hacer con un paciente que viene en la noche, se le atiende y se vio conveniente observarla por la noche para verificar que no se complique, pero el familiar no desea, se le explica la necesidad de que se tiene que quedar, pero el familiar se pone agresiva y se retira sin firmar el alta voluntaria. Se retira y lleva a su paciente, me Claro, imagino, sin firmar el claro. alta voluntaria. Bueno, recuerden, cosas importantes, la historia clínica es un documento médico legal. Toda la incidencia, todo lo que sucede, lo tienen que registrar en la historia clínica. Escribir ahí hora, fecha, hora, no se olviden. De ser posible, si tienen testigos, en presencia de la señorita enfermera o la licenciada fulana de tal, el médico fulano de tal, el interno, qué sé yo, la paciente o el familiar de la paciente, siempre cuando entren los pacientes también pidan el nombre y los documentos de los familiares, ¿no? Se niega, se le explica que le va a pasar tal y tal y tal cosa, que se puede complicar, qué sé yo, sin embargo insiste y se retira con su paciente a las horas tal, exactamente. Y ahora es muy fácil, chicos, porque ahora con los celulares, los pacientes y los médicos, ambos, filman todo el evento, digo. Agresiones, hemos visto de todo, ¿no? El paciente que dice, llego a tal hora y bueno, todo está filmado, o sea, la filmación puede ser utilizada más adelante como una, digamos, un argumento de defensa, pero dejar todo por escrito, todo por escrito. Y si hubiera algún otro tipo de peligro, alguna otra cosa, hacer la denuncia a la policía, llamar al fiscal, ¿no? Entonces, digo, hay varias cosas que pueden hacer, pero lo mínimo siempre historia clínica, documento médico legal. Esto va a servir siempre. Y acuérdense, una historia clínica que entre dentro de un proceso legal inmediatamente pasa a custodia. También está escrito en la norma técnica de historia clínica, ¿no? Entonces pasa a custodia para prevenir, obviamente, que vaya a ser después manipulada o algo, y esfoliada y guardada bajo llave, obvio, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Nos preguntan también, ¿el médico de guardia debe actuar con su propia decisión, no bajo la orden del jefe? ¿Está avalado el médico de negarse a dicha orden si lo cree pertinente? No sé a qué orden del jefe podría negarse un médico que está de guardia. Teóricamente el principio de autoridad siempre debe primar, digamos. Si tengo un jefe que me indica hacer algo, eso está escrito cuando a mí me contratan para trabajar, está escrito todas mis funciones, ahí está, mi asignación de funciones está en el contrato que uno firma para trabajar en cualquier lado. Y ahí debe decir, seguramente, dice, el médico fulanito está obligado a cumplir tales y tales cosas. Si está contratado para trabajar en emergencia, está obligado a atender a los pacientes que acuden a emergencia, qué sé yo. Y ahí le van a poner, casi siempre los contratos tienen un pedacito último que dice, y otras que le asigne el jefe. Entonces, si se niega a cumplir, digo, no sé, por eso el caso específico, se niega a cumplir una orden de qué, digo, tráigame un café, bueno, eso no está contemplado, ¿no? Entonces, oiga, yo estoy contratado para atender a los pacientes, no para traerme un café, digo, me niego, está bien, pero si es dentro del trabajo y si es una orden lógica, tiene que cumplirla. Ahora, si le piden, no sé, tendrían que explicar específicamente qué orden se niega a cumplir. Hay cosas, hay una figura que tenemos los médicos del mundo, que es muy antigua, tan antigua como de tiempo de los primeros cristianos, en el cual, por motivos de conciencia, digamos, el médico tiene derecho a negarse a cumplir una orden
y hasta cumplir la ley, ¿no? Eso se llama objeción de conciencia. Pero, digamos, se da para casos específicos. Supongamos el ejemplo típico es la realización de un aborto. En el Perú no lo ponemos de ejemplo porque en el Perú la realización de los abortos está penado, está prohibida, esto no, o sea, es un delito. No, en Perú no. Pero si usted va a trabajar a España, por ejemplo, y donde el aborto es legal, lo van a programar para hacer los abortos del día. Y el médico dice, no, yo soy pro vida 100%, estudié medicina para salvar la vida de la gente, no voy a hacer abortos. Mi conciencia no me lo permite. Perfecto, se declara objetor, va a registrarse en un lugar que es, generalmente existe en otros lados. Acá hemos estado buscando y teóricamente es el colegio médico que tendría que tener el registro de los objetores de conciencia en Perú. Te declaras objetor y dejas de cumplir la orden, y así el jefe te pida que hagas algo, pues no. En el Perú tenemos un ejemplo claro de objeción de conciencia de un doctor que es doctor Rosado Adanaque, si no me equivoco su apellido, que en Lambayeque se negó a cumplir la atención que le habían programado para los días sábados, porque él era de una religión que no trabajan los sábados, y siempre le habían considerado, hasta que llega una nueva administración y lo programan los sábados para trabajar de guardia en emergencia, digamos, y él se niega. Entonces la institución Seguro Social del Hospital Aguinaga Almanzor, si no me equivoco se llama, le hacen todo un proceso y no sé qué. Bueno, él apela, va a la justicia, le dan la razón al Seguro Social, se va hasta el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional reconoce que es un derecho, está, de él negarse a cumplir algo por, digamos, razones de conciencia. Esa es la única cosa en que conozco, y como les digo, que les pidan algo que no está contemplado dentro de las obligaciones que tiene en su contrato cuando firma y acepta trabajar para alguna institución. Muchísimas gracias, doctora. Nos preguntan también, ¿las gestantes cuando se niegan a un procedimiento como una cesárea de emergencia ponen en riesgo la vida del feto? ¿Pueden ser amonestadas por un fiscal? Yo desconozco que haya algún caso en el cual se le haya mandado una amonestación al paciente por negarse a hacer algo. Lo que sí conozco es el caso relacionado, por ejemplo, a la negativa de los padres a que los niños, sus hijos, reciban una transfusión de sangre. Eso sí, pero en ese sentido, digamos, lo que debe hacer el médico, no dice, ya, los padres son testigos de Jehová, se niega a que le ponga sangre al niño, entonces no le ponemos. No, nada que ver. Si el paciente adulto se niega a recibir sangre, tienes que respetar su negativa, obvio. Hay un consentimiento, hay un documento especial para negarse, donde se supone que después de haberle explicado todos los pros, los contras de no recibir una transfusión sanguínea, el paciente firma y acepta que, bueno, no, y ya está, listo. Pero para los niños, acuérdense, hay un código especial de protección al niño, y lo que tiene que hacer el médico cuando los padres se niegan es llamar al fiscal, pero el fiscal viene y no los va a amonestar a los padres por negarse. Depende también, ¿no? Porque hay fiscales y fiscales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a enterar del caso, y en todo caso se va a poner del lado del bien del menor, que es en este caso el niño, y va digamos, a dar autorización para que se le haga la transfusión. Pero que amonesten a los papás porque, oigan, no. Y a las señoras que no quieren hacerse cesárea, que el fiscal venga y les jale la orejita. Tampoco, desconozco, la verdad no sé, pero voy a tomar nota, voy a preguntar. Estoy casi segura de que no, pero muchas gracias de todos modos por la pregunta, ¿no? Muchas gracias, doctora, también. Nos preguntan también si nuestro rendimiento depende de las condiciones laborales, ya sea infraestructura, equipamiento e insumos, y estos influyen mucho en la atención de los pacientes, llegando al caso de perjudicar la vida. ¿Estamos dentro de un delito doloso? Recuerden,
La definición de delito doloso implica que tú quieres hacerle daño al paciente, que adrede haces algo, digamos. Hay dos tipos de homicidios, acuérdense, el homicidio doloso y el homicidio culposo. El homicidio culposo es el que se produce en una institución porque tú, profesional, cometiste alguna de las formas de culpa. Entonces digo, fuiste imprudente, negligente, qué sé yo, dejaste de hacer algo, empezaste una operación cuando el equipo fallaba y ya sabías que fallaba y bueno, el paciente se muere, digamos, o no tomaste la previsión para saber que esto iba a fallar y podía fallar, digamos, y te confiaste y dijiste, no, no pasa nada, y el paciente se complica o se muere, entonces te van a acusar de homicidio, pero teóricamente, pues salvo que sea un médico asesino serial que quiera matar al paciente, era un homicidio culposo. Para que haya delito tienes que querer el daño, digamos. Tienes que hacerlo conscientemente buscando producir un daño en el paciente. Entonces, podría ser acusado de lesiones culposas, homicidio culposo si se muere el paciente, claro, porque no tomaste las previsiones, estaba poco equipado el ambiente, qué sé yo. De homicidio, de delito doloso, no, como te digo, salvo que hayas querido el resultado dañino para el paciente. Y teóricamente no, el médico no quiere, el médico quiere salvar la vida de sus pacientes siempre. La respuesta es no. Muchísimas gracias, doctora. Nos preguntan también, ¿qué hacer si la gestante y familia se niegan a una cesárea de urgencia y hay riesgo de muerte? No sé, llamar al fiscal. Lo único que se me ocurre. Y si usted se niega, bueno, acá una de las cosas que ya les digo, primera cosa que nos estamos defendiendo siempre, ¿no? Pero en este caso, además de defendernos, estamos tratando de cuidar la vida de la madre y del niño, que si no se opera la mamá, el niño se va a morir. Entonces, en primer lugar, pues nada, tratar de convencerlos. No quieren, bla, bla, listo. ¿Qué tienes que hacer? Llamar al fiscal, no te queda otra. Tienes que llamar al fiscal para que verifique que se está negando. Tal cual lo mismo que hicimos con el niño. Los padres se niegan que se le ponga sangre, el niño está en riesgo de morirse, aunque acuérdense, si es emergencia, ahí el tema del consentimiento informado va a ser una excepción. Excepción al consentimiento informado en la situación de emergencia. No hay tiempo de pedirle permiso, no hay tiempo de preguntarle si es testigo de Jehová o lo que sea, nada, de frente, primero transfundes y después, y le salvas la vida, y después y después preguntas, digamos, ¿no? ¿Qué pasó, no? Pero nada, la emergencia es una situación de excepción al consentimiento informado en este caso, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, doctora. Nos preguntan también, cuando un paciente se queja de un médico en el libro de reclamaciones y no llena bien el libro, ¿esa queja es válida? Desconozco, porque eso me imagino que el libro de reclamaciones es manejado por una instancia de las instituciones que generalmente se asocian a las oficinas de calidad, ¿no? Que son las que dan curso al libro de reclamaciones. Ahora, ¿en qué sentido está mal llenada esa queja? No, desconozco. Ahora, que sea válido, me pregunta si esa queja es válida. Sí, bueno, nos han especificado, pero si en el caso de que esta queja no sea bien llenada, nos preguntan si es válido, ¿no? Dependerá de las personas que lo revisan y de los requisitos para que una queja pueda seguir, digamos, si no pusieron el nombre del médico, digo, la queja siempre es queja, digamos, ¿no? O sea, no sé que haya alguna posibilidad de invalidar las quejas, desconozco, no sé. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan también si es ético denunciar a un colega por mala praxis. Eh, si usted es testigo de algo que hace otro colega y se queda callado, digamos,
y muchas veces el tema no va tanto solo por el tema de la mala praxis. El tema es en otros casos, por ejemplo, cuando el médico residente o alguien está viendo ahí en emergencia, que se le pide al paciente que vaya a comprar 3 vendas de yeso, usa 2 y la otra venda se la guarda, o pide 2 suturas, usa una y la otra la guarda, y se queda callado. Entonces, ¿en qué se convierte? La persona que ve un delito y no habla, digamos, o no denuncia. ¿En qué se convierte? Se convierte en cómplice. Entonces, en el tema de la mala praxis, es complicado. ¿Por qué? Porque no sé de qué modo alguien puede ser testigo de una mala praxis y no haber colaborado o haber sido parte del equipo quirúrgico, por ejemplo, y tener también de algún modo algún tipo de responsabilidad en el asunto. Pero lo ideal en todo caso, que vaya de frente a hacerle una denuncia. ¿A dónde? Al colegio médico. El colegio médico no recibe denuncias por mala praxis. El colegio médico recibe las denuncias por faltas al código de ética, acuérdense. La mala praxis generalmente la va a denunciar el paciente que está afectado, el familiar del paciente que fue afectado o se murió, digamos, va a denunciar al médico y al equipo médico. A veces los denunciados son varios, no es uno solo. Entonces, la denuncia la denuncia que me preguntan si es ético denunciar a alguien que ha cometido una mala praxis. Digo, el tema es complicado, no entiendo bien, tendríamos que saber específicamente cuál es la situación. Pero en todo caso ya les digo, si usted es testigo de algo que está mal y se queda callado, es cómplice. Es cómplice. Si ve que alguien que va a cometer una imprudencia y se calla y no dice nada, es cómplice, ¿no? Si alguien fue terco y por imprudencia cometió algo, también hemos visto casos en los cuales hay colegas que están buscando a los pacientes que tuvieron alguna complicación y están revisando y le están preguntando, y le dijeron tal cosa, y le hicieron tal otra, no sé cuánto, y después le dicen al paciente, mira, denúncielo al doctor porque lo ha operado mal. Digo, eso no es ético tampoco, ¿no? Ahora, lo ideal sería pues conversar con el colega, hablar con los jefes, hacer la discusión del caso, si hubo una complicación, los casos deben ser revisados, deben mirar cómo van los procedimientos, cómo están los reglamentos, qué es lo que falla, ¿no? Cómo están sus procedimientos operativos, revisarlos, modificarlos, buscar el tema para no tener eventos adversos, que eso es lo que se llama, esa es otra de las formas de llamar a la mala praxis, ¿no? Le dicen, digamos, al daño producido por estas formas de culpa, le dicen eventos adversos también, ¿no? El tema de calidad. Pero estos implican siempre una mejora de los procesos, la obligación de revisar los procesos, ¿no?, que se están realizando. Preguntas complicadas, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias, doctora Estela Quiroz Malca, especialista del Hospital Nacional 2 de Mayo, por esta excelente presentación. Doctora, ¿algunas recomendaciones finales? Y yo, como siempre, termino con la recomendación que terminó la presentación, que es no olvidar la regla de oro, ¿no? Si todos nomás pensáramos en que debemos tratar a nuestros pacientes como nos gustaría que nos traten en las mismas circunstancias, de seguro nadie tendría problemas, nadie tendría denuncias ni nada. Escuchamos, Diana. Doctora, mucho gusto. Súper interesante su presentación, porque esas cosas nosotros no las sabemos. Yo soy médico patólogo. Actualmente la patología se basa para el diagnóstico también en inmunohistoquímica. Es como pensar que un paciente tiene tifoidea y pedirle pruebas febriles. Entonces con eso uno confirma perfectamente el diagnóstico. Sin embargo, en patología, en muchos sitios, no tenemos la inmunohistoquímica precisa
para lo que estamos buscando o queremos descartar. Y entonces informamos diagnóstico tal, compatible, hallazgos histomorfológicos compatibles o sugestivos. Y luego ponemos una nota que dice, por favor, pedir inmunohistoquímica. ¿Qué sucede si es que nosotros estamos dando un diagnóstico totalmente equivocado? Básicamente porque no teníamos la inmunohistoquímica. Pero hemos puesto compatible, sugestivo, con, y hemos puesto una nota que se sugiere estudios con inmunohistoquímica. Pero ¿y cuál es la idea? ¿Te denuncian por eso? Claro, que denuncien. Van a otro lado. Claro, denuncian y dicen, ese no era el diagnóstico, claro, porque llevaron luego la lámina a otro sitio, le hicieron inmunohistoquímica y dijeron, no es esto, es tal otra cosa, que no, probablemente nosotros lo hubiéramos visto con la inmunohistoquímica. Claro, el tema es específico, acuérdense, estamos en la edad del papel. Todo escribirlo. Y si escribiste la palabra probable, digo, no concluyente, definitivo, qué sé yo, probable o sujeto a resultado a evaluación por inmunohistoquímica, que este diagnóstico puede cambiar, digo, con eso estás protegida. Y no, porque no tendrían por qué hacerte más broncas, digamos. Siempre poner el parche, pero escrito. No que yo le diga verbalmente que probablemente necesitaría otras cosas, no me hicieron caso. Siempre el paciente va a decir, no me dijo nada. Entonces, nada, escrito y con carguito firmado de quien recibe el informe, en todo caso, si se trata de patología, ¿no? Un cargo firmado ahí. Es re importante. Cada vez vemos más denuncias y las denuncias las vemos en todo nivel y han visto los lugares en los que un médico puede ser denunciado, digo, es de terror, ¿no? Y hay lugares en otros países inclusive donde cada vez es más difícil ser médico, ¿no? Leía de España, por ejemplo, de terror. En Estados Unidos hay lugares donde ya prácticamente no tienen neurocirujanos y los costos que pagan los médicos por, digamos, la atención de salud, que sería el SOAT médico, comillas, son muy altos, ¿no? Entonces, nada, de terror. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Estela Quiroz Malca, por su participación el día de hoy. Gracias por brindarnos toda esta información que permite fortalecer las capacidades de los profesionales de la salud. Esperamos contar con usted para próximas telecapacitaciones. El lunes próximo. Tenemos el sentimiento informado a las 11 de la mañana. Ok, le esperamos entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los participantes por su gentil atención. Esta telecapacitación la podrán volver a visualizar en nuestro canal de YouTube de Luz Minsa, donde podrán encontrar las telecapacitaciones que se vienen realizando en articulación con el Hospital Nacional 2 de Mayo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.